el SARS del año 2003 de China, COVID-1, el MERS del oeste del Medio Oriente, del 2012 de Arabia Saudita prácticamente, y el COVID-2 de ahora de diciembre de 2019, claro que es el actual que nos está trayendo todos los problemas que tenemos. En cuanto a los signos y síntomas, aquí están resumidos, no vamos a entrar en detalle, son síntomas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinal, el sistema nervioso central, sistémico, entre ellos el sistémico tenemos fundamentalmente los hematológicos y dentro de ellos la coagulopatía, que es la que vamos a revisar ahora, también compromete el riñón, o toda la vía urinaria, sistema renal, y también los tegumentos como la piel, ¿cierto? Específicamente, por ejemplo, en el síndrome de Kawasaki, que se ve más en los niños, conjuntivo rash que puede comprometer también el virus. Desde el punto de vista neurológico, las manifestaciones más importantes son dolores musculares, dolores de cabeza, encefalopatías como con mareo y la falla del olor y del sabor. Y los pacientes de mayor edad, los adultos mayores, son los que mayor frecuencia van a desarrollar una encefalopatía. Decir también que una de las características de la enfermedad coronavirus es que una de esta enfermedad específicamente es que hay una demora en el desarrollo de la enfermedad severa y crítica, o sea, se demora por lo menos más allá de entre 7 a 14 días en aparecer, un poco retardada la aparición de las manifestaciones de la enfermedad más severa, de la severidad de la infección. Y ahora, esta demora en la iniciación se atribuye a la alteración en la respuesta a la infección del sistema inmune del huésped. En general, tendríamos que decir que los virus, en general, entre ellos el COVID, inhibe a los PAMs, ¿no es cierto?, a los agentes patógenos, inhibe la respuesta tanto celular inmune celular, como también la de tipo humoral. A través del bloqueo, por ejemplo, o inhibición de la producción del interferón, que va a significar una inhibición de la inmunidad celular y le inhibe además los virus en general, y el COVID inhibe a la inmunidad innata y por lo tanto también a la adaptativa o específica. Todo esto ocurre por la actividad del virus y esto es el objetivo de esta demora en la respuesta inmune, en impedir que haya una respuesta inmune, es tener el tiempo suficiente para poder multiplicarse. Una de las cosas que hace el virus, o en general podríamos hacer los virus, como salen aquí varios tipos de virus, el Epstein-Barr, el herpes simple, que la demora en la respuesta celular humoral y celular, en la respuesta inmune, se debe a un bloqueo en la entrega dentro de la célula al complejo mayor de histocompatibilidad de los antígenos correspondientes. Hay una obstrucción, digamos, de tipo que va disminuyendo la entrega al complejo mayor de histocompatibilidad de tal manera, tipo 1, de tal manera que disminuye de esta manera o retarde la respuesta inmune contra el virus y mantiene de esta manera la posibilidad de multiplicarse. En cuanto a la clasificación clínica que ya hemos visto, están los pacientes asintomáticos, que corresponde al 40%, 41% de los pacientes con enfermedad. El total de estos, el 81% de los pacientes hacen una enfermedad o asintomática, más o menos la mitad, y la otra mitad con una enfermedad leve. Los asintomáticos generalmente es porque la enfermedad se desarrolla solo en el territorio respiratorio alto, en la parte alta del aparato respiratorio, de acuerdo a los estudios que están aquí señalados en esta bibliografía. En el caso severo tenemos 14% de los casos con disnea, taquipnea, hipoxemia, falla respiratoria aguda y presencia entonces de una aparición rápida, con una evolución muy rápida de infiltrados pulmonares. Ese es el 14% de la enfermedad severa, y a la crítica, que corresponde al 5% del total de casos que se infectan, corresponde al 36% de ellos, el 36% de este 5% mueren. Y mueren por falla respiratoria, por un shock séptico, ya sea por el mismo virus, por infección bacteriana sobreagregada, o por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o todo junto. Bueno, una de las cosas importantes, ¿por qué se desarrolla, por ejemplo, solo en el territorio vascular superior
entre otras cosas, y da un cuadro asintomático o leve, y esto severo y crítico, porque llegan a la parte ya alveolar del pulmón, es por la carga viral. La carga viral es muy importante y en estos trabajos que aquí hay uno que se han revisado, tenemos la carga viral, por ejemplo, medida en la nasofaringe, en la orofaringe, en los desgarros, en el plasma y la orina. La carga viral, que sería el número de copias de RNA, o sea, copias del virus por ml, ya sea ml de la secreción nasofaringea, orofaringea, del desgarro, o del plasma o en la orina. Y podemos apreciar en esta gráfica, ¿no es cierto?, que prácticamente hay una gran cantidad, digamos, de carga viral o virus en la parte orofaringea y desgarros que vienen del pulmón, digamos, si es que vienen del pulmón. En cambio, mucho menos se encontraron en la sangre, una carga viral menor en la sangre, en el plasma circulante. O sea, la viremia por eso se produce en algunos pacientes que van a ser la enfermedad más severa o la enfermedad ya crítica con riesgo de muerte. Y en la orina se elimina también una pequeña cantidad. Los marcadores de laboratorio asociados a un pronóstico más malo, los anoté aquí, en la linfopenia, con un recuento absoluto del linfocito bajo. Aumento de los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, interleuquina C y aumento de la carga viral, especialmente en el plasma. Cuando un paciente tiene entonces una carga viral muy alta plasmática, es porque es un paciente que está haciendo una enfermedad severa o crítica. Entonces, con esto uno ve que la carga viral es muy importante en el desarrollo de la enfermedad. No es lo mismo infectarse con 100 virus que con 1.000.000. Se puede deshacer más fácil nuestro organismo, el sistema inmune, de los 100 virus que del millón, que rápidamente se multiplica en 2, 3, 4 millones. Y aquí tenemos el mismo estudio, ¿no es cierto? No sé si el mismo estudio, en que medido en el plasma en pacientes hospitalizados y no hospitalizados, la carga viral, ¿no es cierto? La carga viral, esta que veíamos acá en copias de RNA por ml, ¿no es cierto? Como vemos, los pacientes hospitalizados, los pacientes con ventilación, ya que están ventilados, intubados, tienen una carga viral muy alta, por eso están haciendo la enfermedad crítica. Los que están con cándula nasal, los severos, digamos, mucho menor, y prácticamente los que están con respiración sin necesidad de oxígeno, prácticamente la carga viral de cero no la lograron detectar en el plasma. Prácticamente no hay. O sea, esto significa la viremia que hay acá en los pacientes que están en una enfermedad más severa. Lo otro, en el caso de los pacientes no hospitalizados, estas son las muestras nasofaringeas positivas, se encuentran en el plasma también una viremia. Los cuatro son negativas, el PCR de tipo nasofaringeo, no tienen entonces una demostración o no se encontraron virus circulantes en el plasma. Y aquí entonces se refleja lo anterior, esto que ya lo hemos visto antes, es que los pacientes asintomáticos que están con la infección, bueno, van a ser una carga baja, pacientes con una carga un poco mayor tal vez, es decir, no tal vez una carga un poco mayor, van a ser un cuadro de resfrío leve, que corresponde al 81% de los pacientes, como decíamos, pero si ya aquí empieza la viremia y se empieza ya, digamos, y fundamentalmente a partir de la viremia del compromiso pulmonar, porque esto está más bien en la parte alta, ya empieza a pasar hacia la sangre, ya tenemos 14% de pacientes severos con compromiso alveolar o pulmonar severo. Y si esto sigue avanzando, ya va a producirse el 5% restante del cuadro clínico, que ya necesitan soporte mecánico o asistencia mecánica, ya sea por ventilación mecánica, por un soporte circulatorio, por diálisis. Y estos son los pacientes que hacen la tormenta de citoquina o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La multiplicación del virus, bueno, la multiplicación del virus se hace por budding, ¿no es cierto? Por yemación, que se multiplica, dice, sin destruir totalmente la célula, por necrosis, en que el virus se multiplica activamente dentro de la célula, se llena y estalla, revienta, y por lo tanto los virus que ya se han formado van a infectar otras células y se liberan aquí bastante moléculas de daño DAMP, moléculas de daño celular. Y tenemos la generación
de los inflamasomas con la producción o generación de la piroptosis o la apoptosis, que está la piroptosis, que en el fondo es la apoptosis generada por estos inflamasomas que están constituidos por los sensores o por los non-like receptores citoplasmáticos que detectan la entrada del virus, ¿cierto? Y por lo tanto generan esto, dan la alarma a través de la producción de una gran cantidad de citoquina, alarman, producen inflamación y destruyen las células a través de proceso que se llama piroptosis o apoptosis. Acá tenemos la infección que ya también la hemos visto, que es dentro de los primeros 7 días en que hay una activa multiplicación del virus, porque después ya el sistema inmune que empieza a reaccionar o se recupera de la inhibición que produce el virus, empieza a aparecer la respuesta inmune innata, posteriormente la respuesta adaptativa. Y si nosotros vemos los primeros días, está los efectos virales citopáticos que producen sobre el citopático, sobre todo de necrosis y lesiones que van provocando en los distintos tejidos, dependiendo si están circulando o localmente a nivel de endotelio, de bronquio, endotelio y alveolos pulmonares. Bueno, y esto va a seguir hacia una fibrosis pulmonar dependiendo del cuadro clínico del paciente, si lo logra contener o no en su sistema inmune, o si hay infección, solo infección fúngica o bacteriana. Y aquí entonces, de aquí uno deduce que el tratamiento, si uno quiere disminuir la carga viral, el tratamiento antiviral hay que hacerlo dentro de los primeros 7 días desde la infección. Después de esto ya el virus no está acá y aquí no saca nada de darse antivirales porque ya no está haciendo efecto sobre el virus, que es el causante de la lesión. Lo que se empieza a tratar acá son las lesiones que deja la multiplicación viral. Esto que ya también lo hemos visto, una célula apoptótica que está llena, estos amarillos son los virus que están tratando de entrar, aunque ya la célula está muriendo de tal manera que no le va a ser muy útil, pero está llena de virus que se encuentran en su superficie adheridos a través del receptor que sabemos que era AC2. Bueno, después de esa pequeña introducción, digamos, vamos a ver algo del estado de hipercoagulabilidad que se genera con esta enfermedad, que es la fase vascular que se ha dicho, y que esta fase juega un rol fundamental en la fisiopatología de la enfermedad, fundamentalmente en los casos severos y críticos, que obviamente en los casos críticos, en el 36%, ese 5% que genera, lleva a la muerte de los pacientes. Se ha visto, aquí hay trabajos publicados, hay uno que no fue revisado hasta ahora, todavía no está revisado por los peer review, o sea, está en revisión, se publicó el 8 de marzo, en que estos estudios demostraron que esta es la subunidad, este es el spike del virus, ¿no es cierto? El spike del virus, la subunidad C1 sería la responsable de generar el estado de hipercoagulabilidad. Esto sugiere que, estos estudios sugieren que la proteína spike, especialmente esta parte, la S1, se libera desde la superficie de la membrana, de la superficie del virus, libera y empieza a circular libremente en sangre. Lo mismo se ha estado estableciendo, recuerden que hay que revisar los peers de todas maneras. Las células que se infectan con el virus también empiezan a exponer y a manifestar en la superficie antígenos virales que son liberados a la circulación y dentro de ellos es esto del spike, que serían los causantes de coagulación. Bueno, ¿qué es lo que se hizo para demostrar estos estudios? Lo primero se sacó plaquetas sanas de un donante, se hizo a través de centrifugación diferencial, el aislamiento de las plaquetas, ¿cierto? Un pele de plaquetas que se suspendió posteriormente en plasma, ¿no es cierto? Un plasma rico en plaquetas. A este plasma rico en plaquetas se le agregó entonces la parte C1, esta parte de acá arriba, ¿no es cierto? Esta parte C1 de la proteína de Spike y se le agregó a esta mezcla, se le agregó fibrinógeno. De este fibrinógeno se le agregaron solamente las cadenas beta y gamma. No sé por qué, pero o sea, este es el fibrinógeno y está compuesto de 3 cadenas, fibrinógeno, alfa, beta, gamma. Esto se sacó, ¿no es cierto?, y estas dos son las que se introdujeron al tubo de ensayo. El otro tubo de ensayo se le colocó complemento 3, este que es el más importante, que resulta de la activación de las 3 vías, de la vía clásica, la lectina y la alternativa. Este se administró acá, ¿cierto?, en complemento, y acá se administró protrombina, que es la protrombina que tenemos acá, ¿no es cierto?, aquí, que es la que va a generar la activación
de la protrombina, que va a generar trombina y que va a generar finalmente la malla de fibrina. Bueno, y estos tres tubos, en los tres tubos indujo, cuando se le agregó esta proteína viral, indujo unos cambios estructurales o cambios conformacionales en estas tres proteínas que lo hacían muy difícil o se resistiera a la tripsina, a ser degradada por la tripsina. Y esto se evaluó ¿cómo? Se evaluó a través del microscopio de electrón de escaneo, con microscopía de fluorescencia y con espectrometría de masa. Con lo cual se detectó que había una persistencia y se generaban grandes cúmulos de coágulos. Se generaba, o sea, había resistencia a la fibrinolisis y además se generaban coágulos con las plaquetas, se coagulaban, se agregaban las plaquetas en los distintos tubos de ensayo. Por lo tanto, estos autores indicaba que este estado de hipercoagulabilidad que está generado por procesos de la infección del COVID-19 fundamentalmente comienza en los pulmones y se hace sistémico cuando pasa hacia la fase, hacia la viremia, empieza a circular en sangre y es responsable de la coagulación entonces diseminada. Esto es lo que se veía en estos trabajos, ¿no es cierto? Este trabajo, este escáner microfotografía electrónica, los eritrocitos normales y plaquetas normales, y cuando se le agregaba donde estaba el spike, se producía la activación de las plaquetas. Se activaban las plaquetas y había generación de fibrina a su alrededor. Y se activaban fundamentalmente las plaquetas cuando se le agregaba el spike S1 que vimos. Esta otra visión con el mismo microscopio, en que se ve aquí las mallas de fibrina que se generaron entre medio. Todos estos son glóbulos rojos, eritrocitos. Todas estas mallas de fibrina que se generaban después de se agregar cuando estaba presente el spike 1. Acá otro mismo, están los eritrocitos y las mallas de fibrina. Además, sí vieron que se generaban unos depósitos de amiloide anómalos. Ahora no se determinó qué tipo de amiloide era, pero se generaban este tipo de amiloide que se pudo visualizar a través de esta exposición, a través de este de escaneo de la microscopía electrónica, que se genera, además de la aglutinación de las plaquetas, generaba este tipo amiloide. Por lo tanto, dice la sangre total que se exponía, que la expusieron con la proteína Spike, mostraban los glóbulos rojos de aglutinación, porque también lo ocuparon con sangre total. Aglutinación de glóbulos rojos, una hiperactividad de las plaquetas, la formación de micropartículas que se generan en las plaquetas y que circulan, microvesículas, y se generaba coagulación intravascular con la fibrosis, con toda esta, la fibrina que se genera. Por lo tanto, la conclusión de estos autores es de que la presencia de la proteína Spike S1, no lo puse aquí S1, circulante y su expresión en las células que se han infectado con el coronavirus y que se liberan además a la circulación, esta Free Spike 1 contribuye a la hipercoagulabilidad en los pacientes con COVID. Por otro lado, habían cambios conformacionales inducidos por la proteína Spike sobre la fibrina, sobre el fibrinógeno, que hacían muy difícil la fibrinolisis, lo cual hacía que se mantuviera el coágulo, que fuera difícil disolverlo. Además, entonces los grandes conglomerados, digamos, de coagulación que se formaba, entonces era también inducía el lisis celular. Había una destrucción de las mismas células, además, junto con la formación de los coágulos. Ahí está el trabajo, ¿no es cierto? Este trabajo viene de África, de Sudáfrica. Aquí lo mismo que hemos visto, este es un pulmón normal, el bronquio, el pulmón normal, su circulación, en caso del virus, en este caso el coronavirus, produce un proceso inflamatorio, exudado inflamatorio, penetra, ¿no es cierto?, y pasa hacia el vaso sanguíneo, si es que se genera la viremia, activa el endotelio, se activan los neutrófilos, se genera la netosis, además, que favorece la netosis junto con la activación del endotelio vascular, se generan entonces las condiciones para transformar la superficie endotelial de superficie anticoagulante en procoagulante y por lo tanto genera
todo este problema de la coagulación intravascular localmente a nivel pulmonar en los pacientes severos, y si esto se disemina, todos estos virus empiezan a provocar este problema a nivel sistémico en otros órganos. Esto es lo que se ve entonces en un escáner que está provocando el problema de coagulación intravascular y proceso inflamatorio intraalveolar inducido por la reproducción del virus. Ahora, esta coagulopatía que producen estos virus que generan trombosis afectan no tan solo a los vasos, afectan a todos los vasos, grandes, medianos, pequeños y capilares, tanto arteriales como venosos. Y por supuesto que a nivel de en los capilares, a nivel de microcirculación, provocando una microangiopatía, y a nivel de, cuando es arterial, isquemia, necrosis y hemorragia. ¿Qué alteraciones fuera de la clínica, digamos, qué alteraciones del laboratorio uno puede encontrar que nos están indicando que hay un problema importante de coagulación intravascular en un paciente? El dímero D, que mide degradación de fibrina, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación y la trombocitopenia. Ahora, el sangramiento, uno puede predecir que puede venir un sangramiento, tener un sangramiento del paciente con niveles de dímero D sobre 2500 nanogramos por ml, aquí está el valor normal, y además la presencia de trombocitopenia. Además, estos niveles de dímero D hacen presagiar que el paciente tiene una hemorragia o va a tener una hemorragia importante que va a poner en peligro la vida del paciente. El fibrinógeno puede estar elevado, normal o deprimido, depende si se ha consumido mucho y si ha podido ser reemplazado por el hígado. La trombocitopenia, que ya vimos, el tiempo de trombina prolongado, ¿no es cierto? Generalmente puede estar muy prolongado, no tanto. Lo mismo con el tipo parcial de tromboplastina tisular que mide la coagulación secundaria. El tratamiento que uno debe hacer cuando está con toda esta sospecha de la trombosis, usar obviamente anticoagulantes y fundamentalmente en este caso la heparina. Ahí están en estudio cuál es la terapia, la intensificación óptima, qué intensidad de anticoagulación debe usarse. Está en estudio, no hay trabajo todavía que digan. Así que se debe hacer una anticoagulación como lo hace con anticoagular cualquier otro paciente con heparina. La patogénesis del COVID. Primero, la infección de las células, de que a través como sabemos que penetran a través de estos receptores, y afecta fundamentalmente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, desregulándolo, como lo vamos a ver, y va a generar entonces un mayor daño tisular. Tenemos también el daño citopático, que corresponde fundamentalmente primero a la infección, ¿no es cierto?, luego a la endotelitis y el proceso inflamatorio, y también a la destrucción de la célula cuando se llena de virus, se rompe, estalla la célula y salen, y por lo tanto se produce un daño importante citopático. La disregulación también del sistema inmune, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, que provoca linfopenia, disminución de la producción del interferón, que es fundamental para la inmunidad celular, que es la inmunidad celular la encargada de eliminar las infecciones virales y que también es útil en el tratamiento del cáncer. Las dos cosas. Y también hay lo que genera este virus, además, esta hiperactividad del sistema inmune que lleva a la producción de la tormenta de citoquinas o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y también, finalmente, la inducción de la hipercoagulabilidad, como veíamos, una causa de ella es esto, aparentemente, del spike S1. Aquí tenemos un resumen de los efectos patógenos o la fisiopatología, los efectos, mejor dicho, que tiene y que genera trombosis, la infección con el COVID. Aquí tenemos el proceso de infección, que ya es conocido. El primer efecto es un efecto citopático, que es por destrucción de células, por acción directa del virus. La disregulación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, cuya característica fundamental es que disminuye la AC2, se disminuye. Vamos a ver por qué se va disminuyendo. En el fondo se va degradando y hay menor producción de AC2 y predomina entonces el receptor de angiotensina, predomina la angiotensina 2, que actúa sobre su receptor correspondiente, angiotensina 1, y activa o aumenta el daño tisular con un proceso inflamatorio, induce vasoconstricción, aumenta la permeabilidad vascular, o sea, aumenta el proceso inflamatorio al haber una disregulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Después tenemos el daño de la célula endotelial, ya sea directo, como veíamos acá, el daño citopático, que puede ocurrir no solo en el endotelio, sino que en las células alveolares, células hepáticas, células del riñón, donde entra el virus.
En el caso específico del endotelio, que va a provocar una disminución, como veíamos recién, de la fibrinolisis por resistencia que se genera por efecto de Spike 1 y la producción de trombosis. Esta producción de trombosis por la activación del endotelio y la generación además de la netosis por activación también de los neutrófilos por la infección viral. Y finalmente tenemos la disregulación inmune, ¿no es cierto?, en que se altera entonces la respuesta inmune y se genera además el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso como un resumen de todo esto que provoca. Lo mismo que ya vemos, resumen, las alteraciones, la infección que se produce a nivel del endotelio, la disregulación del sistema renina-angiotensina, la infección del pulmón, ¿no es cierto?, y la generación de trombosis, ya sea pulmonar, extremidades inferiores, puede generar infarto, tanto corazón como cerebral, con fenómeno hemorrágico. Aquí está lo mismo que está acá, que ocurre a nivel circulatorio, entra el virus, ¿no es cierto?, se activan los neutrófilos, se produce la netosis y se activa la coagulación por activación del endotelio. Aquí salen varios anticoagulantes que se pueden usar para ir bloqueando la generación de un paciente severo y un paciente crítico de la generación de estos trombos. Bueno, ¿qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya sabíamos que la angiotensina 2, que se forma por la AC2, no sé, por la AC1, perdón, la AC1 acá está, la AC1, sabemos que produce vasoconstricción, por eso genera hipertensión y se usan medicamentos anti-AC2, ¿no es cierto?, se utilizan para producir tratamiento para cuando se trata la hipertensión arterial. Genera la angiotensina 2 vasoconstricción, inflamación, va a generar fibrosis, proliferación, hipertensión y en el caso del corazón, cardiopatía hipertrófica. O sea, es bastante dañina la acción exagerada de la angiotensina 2. Por eso está en equilibrio con la AC2 que está acá, que es la que la neutraliza, digamos, y en vez de generar la angiotensina 2, la transforma en angiotensina 1,7, que produce los efectos exactamente contrarios a lo que está produciendo la angiotensina 2, vasodilatación, antitrombosis, hipotensión. ¿Y esto por qué se genera? El predominio. En el caso del coronavirus, la infección se genera la mayor presencia de angiotensina 2 con mayor generación de trombosis y todo este proceso de destrucción tisular, porque el AC2 cuando entra se degrada, no es como en otros tipos de receptores, como el ejemplo de la transferrina, por dar un ejemplo, que se restituye a la superficie. O sea, se recupera el receptor. Aquí el receptor es degradado dentro de esta vesícula, por lo tanto no se recupera y empieza a disminuir su densidad en la célula y empieza a predominar entonces el receptor de la angiotensina, empieza a predominar, perdón, la AC1 y por lo tanto hay mayor actividad del receptor de la angiotensina 2. También es importante la angiotensina 1,7, como ves, antitrombótica, porque es muy importante al bloquear o inactivar la plaqueta, o sea, bloquea la activación plaquetaria. Al bloquear la activación plaquetaria, bloquea la adhesión y agregación y por lo tanto tiende a disminuir los fenómenos trombóticos, por eso es antitrombótico. Este tiende a generar la trombosis a través de estos mecanismos de óxido nítrico, a través de sus receptores que están en la plaqueta y también en el endotelio, produce vasodilatación, pero también acá actúa aumentando el guanosímero fosfato cíclico que inhibe la activación plaquetaria. Esto también lo habíamos visto antes, la microscopía electrónica, en que se ven acá las imágenes de los virus que están dentro de los capilares, digamos, ¿cierto? Esto es el caso peritubular, los espacios peritubulares, perdón, del riñón. Y en los glomérulos también. Esta es la membrana, ¿no sale? Membrana basal del glomérulo, y aquí se encuentra dentro de la célula endotelial, acá se encuentra y acá también se encuentran dentro de la célula endotelial, que sería esta, se encuentran los virus del COVID-2 que están infectando y reproduciéndose en el interior del endotelio de los glomérulos, en este caso. Y obviamente esto ocurre porque el endotelio, y por lo tanto en todo el organismo, tenemos el receptor AC2 y de la serin-proteasa, que son los dos fundamentales para el ingreso del coronavirus al interior de la célula endotelial. No podemos saltar un poco esto, pero solo decir que
transforma el hecho de la infección viral, el hecho que se haya una infección viral, significa dentro del endotelio que se transforme el endotelio de una superficie anticoagulante en una procoagulante y genera entonces trombosis intravascular. Si uno quiere adentrarse un poco en la hipercoagulabilidad, en la fisiopatología de esta hipercoagulabilidad, en cualquier cosa, en cualquier enfermedad que genere trombosis, específicamente en el caso de COVID-19, uno debería centrarse en la tríada de Bishop, que ya fue descrita en el año 1856 por este patólogo alemán, que encontré la foto, está ahí, y que él dijo que estos tres factores eran los que eran importantes en la generación de una trombosis intravascular. El estado de hipercoagulabilidad que reside en la sangre, un estado de lesión o injuria endotelial, como ocurre en este caso que estamos viendo, con desprendimiento, ruptura y lesión del endotelio, y la éstasis circulatorio, o sea, falla del flujo sanguíneo, por distintas razones. Aquí están las causas más frecuentes, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, que uno puede buscarlo dependiendo del paciente. Yo me puse de rojo lo que serían como causa mayor en el caso del COVID. Los factores de coagulación que se elevan, factor 8, fibrinógeno, pueden estar elevados, y las micropartículas protrombóticas que circulan en el caso de la infección viral en general y en el COVID. Aumento de la activación plaquetaria y agregación de las plaquetas, de otros factores que actúan sobre el estado de la sangre de hipercoagulabilidad. En el caso de la injuria endotelial tenemos la vasculitis y la endotelitis que genera un proceso inflamatorio local, y además la presencia de catéteres intravasculares, que los pacientes en la UCI están invadidos tanto por el lado venoso como por el lado arterial. Entonces tienen catéter al interior que cada cierto tiempo hay que irlo cebando, le llama uno ahí, con heparina, con el objeto de mantener además que no coagule el catéter por dentro, no coagule y se mantenga permeable. Pero eso, como un cuerpo extraño, puede ser un factor coadyuvante también en la generación de un proceso trombótico. Lo otro es la inmovilidad. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes están acostados, inmóviles, por 1, 2, 3 semanas, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, vuelta boca abajo. Entonces, todo eso provoca un éxtasis circulatorio que ayuda a todos estos otros factores a generar un proceso trombótico. Ahora, puede haber hiperviscosidad si es que no está bien hidratado el paciente, digamos, sobre todo en el caso, en este caso específico del COVID. Esto no es esto me gustó esta foto, por eso que la saqué de este trabajo, que sale muy bien la infección del SARS en los alvéolos pulmonares, el COVID, ¿no es cierto? Y el aumento de las citoquinas proinflamatorias, el aumento del dímero D, la activación de las plaquetas, la activación del neutrófilo, y el neutrófilo que produce la netosis que facilita además la coagulación intravascular. Además, decir que las plaquetas en sí también sabemos que tienen, o sea, las plaquetas tienen complejo mayor de histocompatibilidad 1, por lo tanto pueden activar a los linfocitos CD8 presentando sus antígenos, perdón, el antígeno correspondiente. Y también las plaquetas presentan moléculas que facilitan o que estimulan o inhiben la respuesta de la célula efectora. Puede ser neutrófilo, como en este caso, o puede ser linfocito. Entonces, en el general se ha visto que las plaquetas activadas, en este caso el COVID, tendrían aumento de la CD154, que sería activadora de la activación de los neutrófilos, de tal manera que activa los neutrófilos, en este caso. Estaría en mayor proporción que la inhibitoria. Acá está el trabajo. Y estas son las distintas referencias relacionadas con lo que hablaba hasta ahora anteriormente, especialmente la coagulación intravascular. Este es otro trabajo que aparece, en que este trabajo dice que especialmente en los pacientes con enfermedad autoinmune, o que podrían generar autoanticuerpos en pacientes que no tienen enfermedad autoinmune, y que estos autoanticuerpos, esta infección, esto originado por el COVID, la infección viral, serían los responsables de atacar a las células endoteliales y a las células circulantes, iniciando así la coagulación intravascular en arterias, venas y a nivel capilar. Sería entonces la presencia también de anticuerpos autoinmunes. O sea, vamos viendo que cada vez se complica más. No habría solamente un solo
factor que esté provocando el estado de hipercoagulabilidad de un paciente. Bueno, esto del mismo, este es otro autor, ¿cierto? Este es Nahid, ¿no es cierto? Y este es de Chinese, chino, que relaciona y hace una relación en que prácticamente la enfermedad autoinmune es similar en el COVID-19, como que homologa la enfermedad autoinmune del COVID-19, como la infección del COVID-19 induce una enfermedad autoinmune en los pacientes, o un cuadro, mejor dicho, similar a una enfermedad autoinmune, que obviamente si el paciente sufre de una enfermedad autoinmune puede agravarlo. Bueno, ahora todo esto lleva, ¿qué nos lleva? Nos va llevando a la endotelitis, ya sea por infección directa, destrucción del endotelio, por activación de ello, y se produce la disrupción del endotelio, de las uniones endoteliales, se van soltando estas células, se van soltando, van hinchando las células por el edema celular, por el proceso inflamatorio local o interno que se va produciendo, pérdida de contacto con la membrana basal, se liberan, salen a la circulación, y la muerte celular por apoptosis. Entonces, todo este cuadro en el fondo se engloba dentro de la endotelitis que se produce por la infección al sistema al endotelio, que si uno piensa que si están los virus en la viremia circulando sistémicamente, está actuando esto a todo nivel, no solo a nivel local pulmonar, sino que a nivel renal, cerebral, renal, en fin, en todos los órganos está actuando. E induce además, esto mismo puede inducir a las células, si no la elimina por otras causas, también una necrosis, especialmente cuando hablamos de la piroptosis, que es por activación de los sensores citoplasmáticos, como el non-light receptor, que o sea, se dan cuenta de la presencia de elementos extraños intracelulares y reaccionan y forman los apoptosomas. O inflamasoma, perdón, inflamasoma. Aquí se ve un microtrombo, acá está teñido el fibrina, y acá está teñida la plaqueta con CD42B. Entonces, ahí se ven todos los elementos de la coagulación que están dentro de este vaso que lo obstruyeron completamente. Acá está el trabajo 2020 en julio del año pasado. Ahora, esto además se ha publicado, como sale acá en la New England, esto que se visualizó en el epitelio respiratorio. Aquí está, estos son los virus, en el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio se lograron visualizar el COVID que está aquí, ¿no es cierto? Y aquí se encuentran, esto que se ve de esta manera sería la corona, los spike, la punta, digamos, las puntas que tiene. Este es los mismos epitelio respiratorio. Esto que se ve acá sería los cilios que tiene el epitelio respiratorio, que están batiéndose permanentemente para sacar la mucosidad hacia arriba, y acá se encuentran las agrupaciones del virus del COVID que se encuentra en su interior de estas células del epitelio respiratorio. Por el microscopio de escáner electrónica, aquí se ve una obstrucción parcial, aquí queda un poco de lumen, una obstrucción parcial por un coágulo de una arteria. Acá está arteria y vena por microscopía, por histopatología convencional, coágulo intravascular. Las lesiones, que también la vimos en el escáner 3D, en que esto es lo normal, el vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos, y esto sería el árbol traqueobronquial en azul. Y cómo las lesiones y las alteraciones que provoca tanto en el árbol traqueobronquial como en el sistema vascular pulmonar que está allí, ¿no es cierto? Como la lesión que provoca lo que hemos visto por la infección del endotelio y por la infección del epitelio respiratorio, las lesiones que va provocando. Aquí te lo va obstruyendo. Y esto es lo que una vez que ya el virus, después de los 7 días, 8 días, 10 días máximo, el virus ya no está, pero quedan estas lesiones, y estas lesiones son las que, si están diseminadas en otros órganos, además, va a provocar esa respuesta inflamatoria sistémica, que en el fondo es una respuesta inflamatoria de reparación, pero como es exagerada, genera el problema de coagulación intravascular y respuesta inflamatoria sistémica.
Uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo es este tipo que hablábamos la otra vez de angiogénesis de tipo introspectiva, que se llama, y que trata normalmente la angiogénesis por sprout, por esta llevación que van saliendo, que interviene aquí el báculo endotelio growth factor. Pero el organismo empieza, el mismo vaso que se está tapando, está medio tapado. Por decir, este vaso que está medio tapado va a tratar de salvar la parte, digámoslo así, salvar la parte permeable. Y empieza a generarse este tabique que va a separar los dos vasos para tratar de mejorar la circulación. Este es un dibujo. Este sería el alveolo pulmonar, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos, aferente, eferente, y aquí se está generando entonces lo que hablamos de la angiogénesis introspectiva y el sprouting, que es la generación de yemación. Lo que el pulmón, como se ve, inflamado, enrojecido totalmente en un corte que se le hizo acá, lo que se ve a nivel histopatológico con una infiltración de células mononucleares linfocíticas en este caso, y las alteraciones, la gran vascularización que tiene, aumenta la vascularización, pero también el efecto de la endotelite. Ya vista con aumento mayor, se ve aquí una hemorragia alveolar, ¿cierto? Los microtrombos alveolares que se ven acá, ¿cierto? Que están con microtrombos de los capilares también, y la fibrina que se está formando en el alveolo pulmonar, o se genera alveolo pulmonar. Este es un pulmón normal en que se ve los plexos venosos, los plexos capilares en general, los vasos sanguíneos, y esto es lo que queda después de la injuria ocasionada por el COVID, que es por eso, esto es lo que más que nada lo que va a matar al paciente por la respuesta cuando es extensa, no solo en el pulmón, sino en otros tejidos. Todo este proceso de reparación que se ve acá genera un proceso inflamatorio sistémico. Esta es la intususpección, esto que hablábamos de los vasos, aquí está tapado, entonces probablemente, y entonces se está abriendo por allá, ¿no es cierto? O por acá se está abriendo el vaso, tratando de dividirlo para poder llevar circulación y producir la hematosis. Alteraciones pulmonares también con microscopía electrónica. Esta es una célula endotelial, glóbulos rojos son estos, puede ser. Y esta célula endotelial, este cuadrado se ve adentro donde están infectadas por los virus del COVID en el interior. En el caso del intestino delgado, que hay un infiltrado de mononucleares y que aquí lo que se hizo es demostrar la presencia de apoptosis a través de teñir la caspasa 3 que está activada. Y esta estar activada se muestra de este color en esta acción histoquímica. Lo mismo a nivel del pulmón, que se mostró la activación de la caspasa y por lo tanto la activación de la apoptosis o perioptosis, cualquiera de las dos. Se activan las caspasas por efecto, más que nada la piroptosis, por el efecto del proceso inflamatorio y la generación de la inflamación. A nivel del sistema nervioso central, el bulbo olfatorio, aquí está el bulbo olfatorio que muestra coagulación intravascular, se muestra también coagulación intravascular y fibrina y fibrinógeno dentro con esta inmunofluorescencia. Esto a nivel del puente, que yo lo puse el puente de Barolo, protuberancia anular, en que tanto en esta zona como acá se muestra que hay una hiperintensidad y que se refiere a que hay una hemorragia, hay hemorragia y salida de contenido intravascular por acción de la acción inflamatoria, por acción del daño ocasionado por el virus a nivel endotelial. Y aquí a nivel de médula espinal, no médula ósea, médula espinal. Bueno, y esto que nosotros vemos se agrava si el paciente tiene hipertensión, diabetes o trombosis, si tiene arteriosclerosis. O sea, obviamente que estos son factores agravantes que tiene disfunción endotelial que se va a agregar y por eso que la mortalidad es mayor. Aquí tengo este esquema que es bastante interesante de una nueva forma terapéutica que se propone para tratar a estos pacientes, especialmente por la disregulación que se produce del equilibrio entre AC1 digamos, y AC2 en la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7, en que la infección viral, como decía, va disminuyendo la cantidad de AC2, por lo tanto empieza a predominar la acción del ACE y por lo tanto mayor angiotensina 2 se genera y a través de sus receptores de angiotensina 1, especialmente receptores de angiotensina 1,
produce estos efectos deprimentes que son vasoconstrictores, hipertensión, inflamatorio, fibrosis, proliferación, daño tisular en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone entonces sintetizar AC2, ¿no es cierto? AC2, esta AC2, y administrarla por vía endovenosa, lo cual cumpliría dos funciones. Una, actuaría sobre el receptor del angiotensina 1,7, que tiene los efectos protectivos que contrabalancearía, ¿no es cierto? Contrabalancearía a esta que está predominando, y de esta manera disminuirían los efectos, o se podrían eliminar casi los efectos que produce la angiotensina 2. Y también serviría para bloquear la spike, las puntas del coronavirus. Y el bloquearlo entonces impide que genere mayor infección. Un hecho que lo anoté, esto lo anoté yo de mi cuenta, pensando en que el enalapril, que es un bloqueador de la AC2, o mejor ECA2, bloqueador de esta, tendría un efecto protector, en cierto modo, frente a la infección del coronavirus, ya que al bloquear esta AC2 disminuye la angiotensina, y como disminuye el AC2, tiende a mantener un poco el equilibrio y a disminuir los efectos desastrosos que produce la hiperactivación de los receptores de este caso del angiotensina 2. Uno de los factores que produce la angiotensina 2, este receptor, es la generación activa a través de esta proteinquinasa C a la NADPH oxidasa, que se encuentra fundamentalmente en neutrófilos, en los macrófagos, en los monocitos, pero también en las células endoteliales y en otras células. Se encuentra una parte de esta se encuentra en la superficie de esta enzima y otra en el citoplasma. Pero activa esta NADPH oxidasa y genera radicales libres intracelularmente, obviamente, que va a provocar este problema a nivel no solo de membrana celular con las lesiones o disrupción o destrucción de las células, sino que va a empezar a destruir también la función de los organelos intracelulares y dentro de eso la mitocondria. Por lo tanto, empieza a generar un daño en los distintos componentes de la cadena respiratoria y el ATP, entonces el ciclo de Krebs, deja de funcionar o funciona inadecuadamente y empieza a activarse, a funcionar en mayor grado la anaeróbica, la parte anaeróbica de la generación del ATP, las dos ATP, y eso finalmente lleva a que se produzca una acidosis láctica, aumente el ácido láctico. O sea, una acidosis dentro de la célula parecida lo que ocurre en el caso de los procesos malignos, las células malignas y sobre todo en el ambiente celular más ácido que se genera por el proceso inflamatorio inducido por los procesos malignos. Pero esto ocurre dentro de las células, esto ocurre en las células que están rodeando el cáncer. Y obviamente que se va a producir una fragmentación del DNA y por lo tanto se altera el metabolismo anaeróbico. Es lo que les decía yo, acá está la pH, neutrófilo, macrófago, células endoteliales, una parte de esta enzima se encuentra en el citoplasma, otra pegada, digamos, unida a las membranas celulares y se activa esto y genera los radicales libres y en el caso de los neutrófilos fundamentalmente genera ácido hipoclorídrico o hipoclorito, la clorina. Entonces, en resumen de eso que estamos viendo, está la infección del virus. La infección del virus hace que disminuya el AC2, ¿no es cierto? Aumenta, por lo tanto, la angiotensina 2, sus receptores de angiotensina 2 aumentan su actividad, activan la NADPH oxidasa, activan la NADPH oxidasa, genera radicales libres, daña la cadena respiratoria, va degradando, ¿no es cierto? Fragmentando, por lo tanto, la mitocondria y otros organelos celulares, y la misma mitocondria, al ir alterándose su metabolismo, genera más radicales libres que va a provocar daño tisular. Puede provocar a través del tiempo, en este caso no lo va a provocar en este corto tiempo la infección, puede provocar aterosclerosis, pero fundamentalmente genera trombosis, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo, injuria a nivel del pulmón de las células que están ahí siendo atacadas, digamos, por este virus. Esto está el trabajo, ¿no es cierto? Publicado, ¿cuándo? Publicado en enero de este año. Bueno, en resumen, ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora de los factores de coagulación que inducen todos los factores que inducen trombosis? Primero, uno de ellos es la generación de la liberación o la función del S1 del spike, del
coronavirus que actúa sobre el fibrinógeno, el complemento, como vimos, sobre la protrombina, que induce coagulación intravascular y resistencia a la fibrinolisis. O sea, el coágulo permanece mucho más tiempo porque no es degradado con la velocidad que se requeriría y genera entonces trombosis. El proceso inflamatorio en sí, el proceso inflamatorio al activar el endotelio vascular va a transformar la superficie anticoagulante en procoagulante. La infección directa sobre el endotelio, que genera la endotelitis, con la mayor producción y secreción de citoquinas y quimoquinas que atraen más células inflamatorias, la expresión de moléculas de adhesión, de factor tisular que activa la coagulación, liberación del factor de von Willebrand que activa la coagulación primaria. Entonces todo esto se suma a todo lo anterior a generar un trombosis. El efecto citopático, que es la infección, que es la multiplicación viral, que hace que la célula se llene, estalle la célula y esto genera entonces un problema local y va a generar ese vaso denudado, va a generar un coágulo local. Activación de las plaquetas por los virus circulantes, que también va a poder generar entonces, o va a facilitar la activación plaquetaria, y al generar la activación plaquetaria, voy a cortar esto, al generar la aplicación, al generar la activación, disculpa que con el teléfono, al generarse la activación plaquetaria genera la coagulación. Lo otro es la generación de la netosis, ¿no es cierto? Que incrementa obviamente la coagulación intravascular, la generación de autoanticuerpos, como vimos, los autoanticuerpos que ya sea contra el endotelio, contra las células que están expresando este antígeno del virus, atacan directamente al endotelio y a las células circulantes y generan entonces la coagulación local. Y finalmente, como veíamos, la generación de especies reactivas al oxígeno por la desregulación del sistema renina-angiotensina. Entonces, no hay un factor único que uno diga, este es el que está provocando. Hay una multiplicidad, por lo menos 9, hay aquí de acuerdo a lo que en esta revisión opuesta al día que hice, en este caso, en la generación de la trombosis en el proceso de coagulación intravascular que se produce la trombosis en la infección del COVID. Aquí puse yo el síndrome post-cuidado intensivo para ir terminando, que los pacientes, después de todo este cuadro clínico, sobre todo los severos, pero más que nada los críticos, quedan con problemas tanto cognitivos, de memoria, digamos, psiquiátricos, de incapacidad física, que los afecta después que dejan la UCI. Puede considerar que estos pacientes están en estado grave, con todo lo que significa todo el problema, están 2 o 3 semanas, un mes dentro, están inmóviles, están ahí. Entonces, además, se consumen músculos, se consumen. Entonces, se produce un cuadro crítico que se llama un síndrome de cuidado post-UCI, digamos. Y genera entonces imposibilidad o problemas de tipo físico, ¿no es cierto?, muy, muy profundo. Debilidad, dice, en el 33% de los pacientes con ventilación mecánica, 50% de pacientes con sepsis, alteraciones físicas, y menos o igual al 5% de los pacientes que están por lo menos una o más semanas requieren, por lo tanto, esto es lo que dice, más del 50%, o digamos, por lo menos el 50% de los pacientes que han estado en la UCI, no todos, la mitad requieren de una terapia de rehabilitación física que se extiende en el tiempo por meses posteriormente a la infección. La disfunción cognitiva, que son problemas de pensamiento, de juego, del juicio de los pacientes, que puede afectar al 30-80%, los 30-80% de los pacientes que se han dado de alta de la UCI, y la disfunción psiquiátrica que esto ocasiona. Aproximadamente 50% de los pacientes que han sobrevivido en la UCI no han podido retornar a su trabajo hasta, dice, un año, pues no sé, digamos un año, sí, a un año de ello, esto está publicado acá en esta guía que hay del National Institute of Health. A un año todavía no han podido recuperarse de las secuelas que deja la infección en el paciente crítico, sobre todo. Ahora, estas secuelas en general pueden durar, como ustedes ven, un año, pero en general dicen que más o menos
pueden alargarse en algunos pacientes hasta 6 meses. ¿Y qué órganos se ven mayormente afectados, obviamente, por esta infección? El sistema respiratorio, una sensación de malestar general del paciente decaído, sin ganas de hacer cosas, fatiga, dolor musculoesquelético, sistema nervioso y neuro con alteraciones del sistema nervioso, enfermedades mentales, alteraciones metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, incluso anemia. Y también esta generación de coágulos, que incluso se refiere que estos coágulos, por efecto de que las células quedan todavía presentando antígenos spike en la superficie de las células lesionadas, o que no se han eliminado, pueden en forma más tardía, o sea, después que se van de alta, pueden todavía los pacientes generar coágulos intravasculares, o sea, podemos tener problemas de coágulos intravasculares, y así como se describe, aquí están los trabajos, que más allá de 30 días la enfermedad hay un alto riesgo de que muera el paciente, o sea, el paciente sale de la UCI, se va a la casa, y todavía queda un riesgo remanente de muerte de 30 días posteriores al alta, o sea, bastante serio. Esto es fundamentalmente los pacientes críticos de la UCI. Entonces, ¿qué tratamiento se tiene que usar para la trombosis? Anticoagulación, heparina, ya sea no fraccionada o fraccionada. Y lo otro importante, tener en cuenta que los pacientes, los atletas, sobre todo los futbolistas, en fin, todos aquellos que son competitivos o que ejercitan o que hacen algún tipo de deporte, después de haber tenido COVID, conviene siempre hacerlo en el electrocardiograma, porque puede haber quedado con alguna lesión secundaria y que puede causar una muerte súbita, volver a sus actividades atléticas. Digamos. Y eso es lo que tenía preparado para ahora, poco rápido, pero para poder tratar los tópicos. No sé si hay preguntas que pudiera responder, si es que las puedo responder. Gracias, Edu. Hola. Súper interesante la reunión. No veo preguntas en el chat. Ya. Yo quería preguntarte una cosa, ya que empezó a hablar. ¿Por qué que los factores de coagulación están incrementados, el factor octavo, el factor noveno? ¿Por qué están incrementados en la COVID? No, como respuesta, el problema es que si se consume un factor de coagulación fibrinógeno, empieza el hígado, si está normal y no esté afectado, aumenta la producción, porque también viene a ser, entre comillas, como una proteína de fase aguda. Entonces aumenta, incluso en el embarazo, que es un estado de hipercoagulabilidad, aumentan todos los factores de coagulación, entre ellos el fibrinógeno. Y aquí también estaríamos frente a un estado de estrés que requiere de una mayor síntesis, y el hígado aumenta la producción de fibrinógeno. Ahora, pero si este fibrinógeno se consume y sobrepasa la capacidad de reposición que tiene el hígado, va a producir un defecto, una falla o una baja en la concentración de fibrinógeno. Es un equilibrio, va a depender de la producción y del buen estado que esté el hígado, y si el hígado no está comprometido con la enfermedad. Bueno, yo he trabajado un poquitito con factores de coagulación, y lo que sé es que tienen una regulación bastante precisa, sobre todo a nivel transcripcional, traduccional, y por eso me parecía como... No, me parecía extraño que estuvieran tan sobrelevados ahí frente a la infección. Claro, sí, puede estar elevado. O sea, elevado, normal o disminuido. De que depende del cuadro clínico. Por eso que depende del cuadro clínico, depende del paciente. Eso, ahora yo estaba pensando, fíjate, ya también en locuración, como lo del enalapril, que inicialmente siempre estuvo la duda de dar o no estos antihipertensivos, pero uno viendo ahora, de acuerdo a los estudios que se están viendo en este momento, es beneficioso. Es beneficioso. Y lo otro es que probablemente la vacuna, al inducir la producción de anticuerpos contra alguna zona del spike, pueda tener incidencia también esto de la trombosis, en la vacuna de DNA, en los pacientes que tienen esta trombosis cerebral y que incluso algunos muertos. Y que cerebral, y no solo cerebrales, sino que también en otras partes del organismo, o sea, diseminadas. Podrían a lo mejor, habría que analizarlo un poco más, que pudieran estar jugando un rol importante. O la producción de anticuerpos. Eso, justamente eso te iba a preguntar, Egon. ¿Cuál era la posibilidad de que las vacunas
pudieran estar, digamos, colaborando con este cuadro. Justo ya No, no, o sea, las vacunas, aparte que estamos viendo la infección del virus, las vacunas es un tema aparte, separado. no, No, pero que, no, ¿cuál pero era? yo no te veo, así que conviene que te vea. Ah, no, sí, no importa. No, pero digamos que era justo una pregunta que te iba a hacer, ¿no? De cuál era la posibilidad, digamos, que la vacuna, especialmente, digamos, la Sinovac, más que nada, ¿no es cierto?, pudiera tal vez contribuir un poco. Mira, no, yo creo que la Sinovac no contribuye. De hecho, no hay no sé cuánto. Irán unos 150 millones vacunados en el mundo, pongámosle 100 nomás, 120 millones. No hay problema con la Sinovac, que está muerto, Sí, atenuado o muerto sí, el virus. Está con el virus total metido en el cuerpo. claro, sí, pero Pero en como, cambio lo otro es más específico, va específicamente contra el spike, porque eso fue lo que se aisló y se generó la vacuna genética. claro, 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 pero yo pensando en que se van a generar anticuerpos, ¿no es cierto?, contra la porción S1. Entonces, Sí. pensando en eso, que por ejemplo hay mucha gente, a qué me refiero? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que después de más que nada de la segunda dosis, ellos les viene hay algunas de las características que tú dijiste ahí, que les viene un cansancio, un decaimiento, le duelen los músculos, le duelen el fin, ¿entiendes? Entonces como que coincide un poquito, pero eso nomás que quería yo preguntarte si pudiera tal Pero vez fíjate, los sí, anticuerpos que se generan, digamos, y ellos están hablando después de la segunda dosis, no de la primera, la segunda. sí, Pudiera estar contribuyendo un poquito con los anticuerpos, no sé. Eso, sí, puede que sí. O sea, de hecho, si está en relación a la vacuna es por efecto de la vacuna, pero hay que considerar que la vacuna te activa, lo que primero activa el sistema inmune innato, por lo tanto te claro, genera un sí, proceso inflamatorio mm, claro, y el adaptativo específico. Entonces, el claro, problema es que si te genera un proceso inflamatorio y te mm, puede producir fiebre, significa, o manifestaciones sistémicas, significa que se han producido un nivel de citoquinas proinflamatorias como consecuencia de la respuesta inmune exacto. de cierto nivel que te está provocando manifestaciones sistémicas ya, sistémicas, no locales. ¿Te Ya, fijas? Entonces, perfecto. puede ser efecto Mm, obvio de la vacuna. Si la vacuna ¿cómo se llama? La vacuna te puede dar, puede dar eso porque como efecto del proceso inflamatorio ocasionado por la respuesta inmune. claro, claro, claro. Sí, eso es lo que quería preguntarte. Gracias, Evo. Yo tenía una consulta, Ego. ¿Sí? En caso de pacientes, o sea, esto es prevalente, se ve prevalentemente en pacientes que han estado graves en UCI. Hay la posibilidad, porque yo bueno, he leído sobre algunos casos de pacientes que ya han estado negativos a COVID y que una semana después o 15 días después han tenido complicaciones graves y han fallecido. ¿Eso está relacionado con algún proceso oculto de esta coagulación o está relacionado con una desbalance en el sistema inmune? No, mira, no, eso yo diría que se explica. Pues, es decir, primera cosa, recordar que se está viendo que el riesgo de muerte de un paciente está hasta los 30 días posteriores al alta. O sea, sale de la UCI, digamos, unos críticos. El severo puede no estar en la UCI, pero el crítico al salir de la UCI hay todavía un riesgo dentro de 30 días de que muera. Saliendo de la UCI, pues si se va de la UCI porque ya, entre comillas, se ha mejorado de su cuadro grave, pero todavía tiene que estar en convalescencia. Pero hay que considerar lo que explicaba, no sé si puedo mostrar, lo quieren ver de nuevo, el daño tisular. Si ya a esa altura, después que ya pasó el cuadro de los 7, 10 días en que el virus se está multiplicando, y después ya no está el virus. Puede quedar probablemente en algunos pacientes, pero en realidad no está el virus. Pero lo que queda, y la respuesta del organismo es a la destrucción que provocó en los distintos tejidos, cerebro, corazón, fuera del pulmón, riñón, tubo digestivo, en fin, que te está provocando, que quedaron lesiones, como te acuerdas que, no sé si te acuerdas el que vimos ahí del escáner, en que se muestra la parte sana de los bronquios, cómo quedan de destruidos, y eso te ocasiona un fenómeno de reparación, que el organismo tiene que repararlo, pero como es sistémico, está en todas partes, en estos pacientes graves, te provoca un proceso inflamatorio. ¿Cómo repara el organismo?
lo repara a través de un proceso inflamatorio y generando activación de fibroblastos y por lo tanto generación de fibrosis. Bueno, y ese tipo de reparación genera un proceso inflamatorio que, como es sistémico, te genera niveles de citoquinas muy altos. Por eso que está la tormenta de citoquina previa, pero te genera citoquina, o te genera, mejor dicho, un proceso inflamatorio crónico o subagudo que se mantiene por lo menos dentro de los primeros 30 días. Y cualquier citoquina, o no cualquiera, o las citoquinas proinflamatorias que están circulando y que son capaces de activar al endotelio. Y el endotelio, cuando es activado por citoquina o por otros factores, se transforma de superficie anticoagulante en superficie procoagulante. No quise entrar en detalle de lo... Bueno, te puedo señalar que se aumenta la liberación de factores de von Willebrand, con lo cual atrae y fija plaquetas, ¿no es cierto? Aumenta la molécula de adhesión, con lo cual empieza a fijar linfocitos, a fijar neutrófilos, monocitos, todas las células al sitio de la lesión, a atraer, digamos, a atraer más células inflamatorias a la zona. Entonces, se transforma, como te digo, de antiinflamatorio en proinflamatorio. Y eso es lo que genera a nivel sistémico inflamación. Y eso es lo que uno lo define, que a mí me gusta definirlo como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que para mi gusto ese cuadro clínico engloba todo. Claro. No sé si te contesta la duda. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Gracias, Egon, también realmente por la revisión y la actualización de lo que casi que salió ayer. Buenísimo. ¿Salió qué? Muchísimas gracias. Sí, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Súper bueno. Egon, yo tengo una duda. Bueno, primero darte las gracias. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Primero darte Pero las gracias por la no te presentación. veo. Ya. Sí. Mi duda es por qué, es decir, mi duda es que si los cambios estos, por ejemplo, los trastornos mentales que pueden ocurrir como resultado de la infección por el coronavirus, por el COVID, ¿son reversibles? Mira, Porque conozco una persona que por el COVID quedó con demencia. ¿Eso es claro. reversible? Es que depende. Yo te diría, no te podría dar una respuesta así cierta. No estoy a caballo, no he visto pacientes de eso. Digamos, no me han llegado tampoco, cuando no me han consultado. Pero pero el problema es que como esta enfermedad puede afectar al sistema nervioso central, ¿te acuerdas que veíamos? Yo por eso mostré esas alteraciones del bulbo olfatorio, por ejemplo. Alteraciones de la médula ósea. Médula espinal, o sea, disculpa, la hematología se me viene, la médula espinal, del puente cerebral, ¿no es cierto? Del puente de Baroli. Es decir, en distintas partes del cerebro se producen vasculitis, endotelitis, y por lo tanto hay problemas hemorrágicos. Y cuando se producen problemas hemorrágicos, problemas trombóticos también, pues, problemas trombohemorrágicos. Y si hay hemorragia y ha habido trombosis, hay depósito de fibrina, como se vio en esos cortes histológicos de estos pacientes que fallecieron, que se le hizo la necropsia, está indicando que hay isquemia, por lo tanto hay muerte de células cerebrales, y por lo tanto la recuperación de esas células es bastante difícil porque prácticamente no se recuperan las neuronas, aunque yo tiempo atrás leía que hay stem cells en el cerebro también, que teóricamente podrían reponer neuronas, pero por lo que se sabe y por la práctica que uno tiene y por la clínica y por los años, no se recuperan las células neuronas, de tal manera que si la neurona murió, chao, se fue, entonces pueden quedar entonces con defectos mentales, digamos, psiquiátricos o psíquicos a permanencia o con déficit. Hay pacientes que han tenido que enseñarles, entre comillas, a caminar de nuevo. Gracias, Egon. Bueno, me voy a permitir, aquí hay un mensaje en el chat, no sé si lo estás viendo tú. No, yo no lo veo porque estoy muy chuzo. Ya, mira, te lo leo, de Juan Felipe Ramírez. Dice, para todo, gracias doctor Casanova por su charla, un lujo poder escucharle en este seminario de fisiopatología. Un saludo de un ex alumno de medicina, actualmente como docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Biobío.
Ah, mira, gracias. Gracias, compadre. Él estuvo estuvo acá en la reunión, porque no lo veo ahora, parece que tuvo que salir ya. A ver, Sí, pero sí. Bueno, pero de todas maneras, todo feliz. pues, ¿cómo Sí, no ahí van a hacer? te dejó un agradecimiento. Sí, muchas gracias, compadre. Gracias, compa. Oye, yo quería preguntar algo, pero en general, ya que estas charlas están grabadas, ¿cómo uno puede verlas de nuevo? ¿No? ¿Están grabadas? Yo la verdad que no sé. Ahí Sí, Sergio te puede contar. Ah, Sergio. Hola, Sergio sí, Villagrán. ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, están grabadas y nosotros las subimos a YouTube. Ahí podemos compartirle los links donde están. Ah, ya. Manden los links porque no sabemos. sí. Es una página que se llama Superego. Ah, Sería estupendo poder ver, Ver poder ver Superman, las Superego. charlas. Que hay personas que me han preguntado y yo les he enviado el link, pero no han podido conectarse, entonces ahora veo que se graban, entonces por eso, por último, pudieran mirar las charlas anteriores, entonces por eso. Que envíe, por favor, Sergio, los links. Te lo agradecería mucho. Ya, Gracias. lo enviaremos, recopilaremos lo que hay de estas charlas y se lo enviamos. Sí, ya, muchas gracias. ok, gracias. Oye, y para callado. Estoy Que pa' no callao, puedes, a pa' ver, callao. Estoy en no, Osorno. porque hay gente extraña. Está en Osorno. Sí, yo no llegué, estaba en otro lugar. Claro, es que tuve que venir por asuntos de negocio, oye. Uno que el más negociante. Así que, pero mañana estoy de allá, estoy de vuelta. Fue de entrada y salida nada más. No le No, digan a nadie. nos juntamos ahora por... Ya, Sí, pues. eso voy a comentar. Ok. Si no hay más preguntas, yo voy a pasar a la reunión de Teams y de ahí los llamo a todos, ¿les parece? Ya, perfecto. Ya. Ya, Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a los participantes también. Chao.